Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Sí, te hago una pequeña corrección. En realidad yo empiezo con Néstor Kirchner. Empezamos con el Ateneo, la lista blanca. Claro, me faltó eso. Se empieza en el 82. Néstor era abogado de ATE. Y la política en Turbio la empieza a mover ATE. El sindicato empieza a mover la política en el 82, fue un año antes de las elecciones. Empezaron a recuperar sus espacios y fue el sindicato ATE quien convoca en algún momento de cierta forma. Y ahí estaba Néstor. Y nosotros nos incorporamos con Néstor de una manera, así como te digo, ¿no? A través del sindicato. Después viene políticamente a hablar y armamos una unidad básica en la que estaba el Cuchi Antueno, Mazuco, Adriana Monací, eran como los zurditos de la época, eran compañeros de centro izquierda y jugábamos en ese esquema con Néstor. Vos tenías que tener 25 años para ser integrante de una unidad básica, no lo digo, ni siquiera de candidato, sino las condiciones para una persona que participaba en política para ocupar un pequeño cargo en una unidad básica, que es casi informal, ¿no? Claro. Tenías que tener 25 años. Bueno, yo con muy pocos años integro la Secretaría de la Juventud, sin estar autorizado por el partido, por supuesto, de la lista blanca. ¿Se me cortó? Ya en el 85, cuando aparece el peronismo renovador, después de la derrota que tuvo el peronismo con Alfonsín, se construye el peronismo renovador, que era Cafiero, Menem, Grosso de la Sota. Mirá los nenes que había. Los nombres. Cafiero, Menem, Grosso de la Sota son los que arman el movimiento renovador, y ahí nos enganchamos muchos en el tiempo. Bueno, pero en Santa Cruz seguía habiendo tres dirigentes fuertes. Uno era Néstor Kirchner, el otro era indudablemente Arturo Pulicheri, que era nuestro gobernador, y este sector nuevo del peronismo renovador estaba Acevedo, el Rafa Flores, el Víctor Campo, el Chango y Casadiaga, y otros tantos compañeros que después pasan a ser hombres del equipo de Néstor, porque tuvo esa gran virtud Néstor de construir poder, de abrazar a un montón de compañeros más allá de sus diferencias, y logró, creo que con esa espiritualidad que él tenía, esa forma de hacer política, hacer confluir a todos estos compañeros en un gran frente para la victoria, que no solamente contemplaba peronistas, sino que también contemplaba independientes, gente que no estaba afiliada a ningún partido, pero que entendía que había que tener una provincia distinta, una localidad distinta, y fue, la verdad, un distinto en serio, Néstor. Para nosotros, bueno, sabés muy bien que tengo mil anécdotas personales con él. Sí. Una de mis mayores acciones políticas, o la principal tal vez, fue traerlo a Dualde, que es donde Néstor acuerda definitivamente el apoyo de Dualde para la presidencia de la Nación. Vos sabés, Matías, que yo cuento eso porque... Vos sabés... No, sí, pero vos sabés, Matías, que yo cuento eso porque una vez lo escucho a, creo que Aníbal Fernández o Alberto, incluso hablar del grupo Calafate y cómo diseñan ellos el acuerdo con Dualde, y yo le comenté gente acá, le digo, miren, no me van a creer, pero yo fui testigo de eso, y no fue así, fue distinto. De hecho, le digo, a mí el intendente en su momento me mandó una noche
¿te acordás? Fui con el amigo de Gotti, Nardo Gotti. con Nardo Gotti, pero fuimos de acá con el que era, con Moyo fuimos, y fatiga manejando la camioneta los dos para ir y volver sin dormir, a conseguir que Naldo preste el lugar donde se iba a reunir Néstor con Duhalde. Una cuestión que armaste vos, pero digo, bueno, pero los otros son más famosos que nosotros y cuentan otra historia, pero la verdad es que ocurrió distinto. No muy lejos por ahí de lo que nosotros decimos, pero fuimos parte de esa gran historia, y para mí fue la mayor acción política, porque hablar con Duhalde, traerlo y que traigan decretos que permiten operar la mina, fue todo un alivio para las comunidades de la cuenca. Que era el Estado haciéndose cargo del yacimiento nuevamente. Y este camino lo marcaron los trabajadores, como te dije al principio. Y bueno, y los dirigentes políticos tenían que estar a la altura de las circunstancias. Y en ese momento lo tuvimos, lo hicimos. Vivíamos prácticamente en Buenos Aires, en la Casa de Gobierno, tratando de hablar con el presidente hasta que lo logramos. Fíjate lo que era Néstor, no lo atendía por teléfono antes de venir. Y yo estaba muy preocupado por eso, pero después el presidente Duhalde define venir, hablan con Néstor y nos encontramos en Río Turbio. Eso para mí fue lo más maravilloso que pude hacer en política. Vi toda una comunidad muy feliz, muy contenta, y esa acción política para mí fue la más importante, con Néstor, ¿no? Después he tenido momentos muy tristes con él, como la muerte de los 14 compañeros mineros, que él vino a ver a las familias, vino a acompañar a los mineros, y estábamos destrozados en ese momento, pero él vino a estar presente y a decir, a ponerse a disposición de todos los compañeros y compañeras de Carbón, y así lo hizo. Esa forma de construir tenía, esa forma de entender las cosas, de enfrentarlas, de venir y mirar en el lugar, hablar con la gente. Fueron momentos muy emotivos, muy duros en esos días. Pero bueno, como tuve cosas duras con él, y inclusive hemos tenido diferencias que las hemos zanjado con el tiempo, y después trabajamos juntos mucho en otros temas. Participé en muchas reuniones con él, en muchos actos. Un gran conector de esta relación fue Julio De Vido. Néstor, o el 27 de octubre es para los kirchneristas lo que el 17 de octubre es para los peronistas. Para mí hoy no es un día de tristeza, es un día de alegría. Ustedes deben recordar la cantidad de gente que fue a la Casa Rosada, no a despedirlo, a agradecerle. Yo me acuerdo de los trabajadores que fueron a agradecerles que Néstor le había devuelto la dignidad a través de los convenios colectivos de trabajo, a través de la producción, a través de generar empleo genuino. Sacó a 6 millones de personas de la calle, y las incorporó al trabajo formal. Gente del campo fue a agradecerle y decía: yo no estoy con los demás, yo sé que usted nos dio una mano. Me hablaba, ¿no? Yo te digo que me emociono ahora, Paulino, cuando escuchaba al hombre del campo decir: no vengo a... Es como que le hablaban a él, ¿me entendés? Sí. Lo fueron a buscar para hablarle, para decirle que le agradecían esas acciones políticas que los hicieron dignos de nuevo. La cantidad de juventud que había en esa plaza que pasaba a despedirlo, a tocarlo, era impresionante, era impresionante. Se nos había ido un líder de esos que aparecen en una década, ¿no? 2. Yo creo que el kirchnerismo fue la mejor expresión del justicialismo después de Perón, ¿no? Es decir, esto es lo que fue Néstor.
y es impresionante ver, Paulino, cómo la gente que no es de Santa Cruz lo admira y todavía sigue hablando de él, y cada uno tiene una historia, es impresionante. Es como que hubiera estado con todos, y de una forma u otra creo que él estuvo con todos los argentinos, porque llegó a cada rincón de cada provincia con una palabra, con un compromiso que después cumplió, y después trascendió la frontera, fue a la patria grande, armó el UNASUR, fue su primer presidente, con Evo, con Chávez, con Correa, con dirigentes con el propio Fidel, digo, con dirigentes latinoamericanos que pensaban igual, que pensaban una patria grande y libre, esos pensamientos de San Martín, de Bolívar, eso lo hicieron posible. Eso, digo, y este fue Néstor, el al carajo el Mar del Plata, ¿no? Claro. Y para nosotros fue, hoy la verdad que lo extrañamos un montón, porque sería la persona que estaría ordenando, este país no existiría, este país que tenemos ahora, con la derecha organizada de la manera que está, con los medios, con la justicia, con un partido judicial, ¿no? Que operando con los medios y persiguiendo compañeros, no existiría eso. No existiría eso. Era un distinto, Paulino, era un distinto. Yo, este 27, lo que hago es recordar esas cosas, que para mí son impresionantes. Es impresionante lo que le despierta a otra gente en otras partes. Hay un productor de un programa aquí, que Pessoa, del cual he participado muchas veces, un programa nacional, y me llamaba a su productor. De hecho, seguimos en contacto, Juan Stali, que es un dirigente de ATE de Córdoba, y me llamó como productor, y después me llamaba para preguntarme cosas de Néstor, y me decía, ¿vos lo conociste personalmente? Yo digo, no solo eso, sino que una vez cociné para él y para Dualde. O sea, lo conocí porque era un tipo que se lo podía cruzar fácilmente. Él nunca lo había visto personalmente, pero podía recitar casi de memoria los discursos de Néstor. Es decir, y él es un gremialista del centro cordobés, de origen radical, como la mayoría de los cordobeses. Una admiración por Néstor que uno no alcanza a dimensionar lo que le ha producido a otra gente. Será por la proximidad que teníamos acá y cómo de pronto nos criamos escuchándolo al lado casi, ¿no? No, y esto también de que nadie se siente en su tierra, más allá del cariño que teníamos. Pero él era realmente un distinto en su magnitud política. Él le devolvió a la política, le devolvió el sentido, porque él tenía una condición que es difícil en la política. Él no retrocedía un paso para dar dos para adelante, él jamás retrocedía. Él estaba convencido de todo lo que hacía todos los días y pegaba saltos para adelante y desconcertaba a todo el mundo y podía romper cuando saltaba, pero después se dedicaba a construir, ¿no? Y resolvían los temas. Pero era un dirigente con unas condiciones superlativas, con una capacidad de construcción increíble, y nada, se dedicaba, como dicen los pibes ahora, 24/7, y eso se lo llevó, porque a él le habían dicho que parara un poco, que bajara un poquito el ritmo de la tarea, y él no bajó nunca. Él no dejó a nadie a pata y seguía avanzando con Cristina en la construcción de la patria grande y de mejorar las condiciones de cada uno de los argentinos. Esa fue su tarea, y la tarea que lo llevó a que un 27 como hoy hacia afuera físicamente, porque él está acá con nosotros. Él está acá cuidando a Cristina, si no esa bala hubiera salido. Y no son casualidades. Estamos viendo que no son casualidades. Pero este canto de los compañeros de la juventud
que esto nos fría desde el cielo, no tengan dudas que es así. Estaba... Era muy espiritual, muy espiritual. No, sí, pero además estaba pensando en cómo recibió la Argentina él en el 2003 y lo que nos va a pasar a nosotros como país y cómo hace falta ese pensamiento, porque lo que nosotros hicimos con el FMI fue patear la pelota para adelante. El que gane la presidencia el año que viene, en el 2004, es decir, a 20 días de asumido, tiene que empezar a afrontar los pagos de las cuotas del FMI que ya fueron votados por ley. Y eso va a poner al país en una situación tan delicada que necesita de una mano de entendimiento político muy contemplativo, muy desde ese pensamiento, porque si no, yo creo personalmente que va a ser una tragedia social, si no. Sí, pero igual, mirá, a pesar de estar desencantado con mi presidente, Alberto, yo creo que el peronismo todavía tiene tiempo de pegar un volantazo en las políticas de gobierno y darle nuevamente a los argentinos una expectativa de mejorar su calidad de vida, de salir de esta situación. Todavía hay un 60% de proyección de la inflación para el año que viene, indica que le vamos a ganar a la inflación y los sueldos tienen que mejorar y a la gente les tiene que alcanzar para llevar el pan en la mesa y mejorar su profesión. Creo que lo vamos a hacer. No hay otra fuerza política, más allá de cómo se organiza la derecha, cómo se mimetiza, cómo trabaja, no hay otra fuerza política que pueda llevar un país adelante como el peronismo. No la hay. Hablemos de la FJP, de los convenios colectivos de trabajo, de la Argentina federal que Néstor construyó, pedir a 3 intendencias seguidas cuando era presidente en el conurbano bonaerense, a ver a los vecinos los problemas que tenían, darle soluciones, correr el país. Él no era economista, pero era un gran administrador. Vos sabés, Paulino, que en 70 años en la Argentina solo hubo 4 años con equilibrio fiscal. Viste que hablan de equilibrio fiscal, de la macroeconomía. ¿Sabés de quién fueron? De los 4 años de Néstor. En 70 años. Solo 4 años seguidos de equilibrio fiscal. No, pero además le dejó las bases a Cristina, que fue la segunda presidenta en la historia que logró lo que dijo Perón, 50-50 con el PBI, con el 53% de reparto entre los dos, entre los trabajadores y las empresas, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que podemos hablar de él. Yo creo que hay que recuperar esas cosas que él le transmitió a la gente y, bueno, mejorarlas. Yo creo que los dirigentes que tenemos ahora tienen que meterle su propia impronta a esas políticas de Estado que él resolvió. ¿Viste? Cuando le sacó el ANSES a las AFJP, sacó las AFJP y las mandó al ANSES, recuperamos un montón de plata que estábamos perdiendo y ahí descubrimos que éramos hasta socios de Clarín. Claro. Porque con la plata de los jubilados compraban acciones en distintas empresas y bancaban distintas empresas con la plata de los jubilados. Y estos tipos están diciendo ahora que vienen por el sistema jubilatorio de nuevo. Sí. Sí, ya Macri dijo... Lo peor que no tienen cara de decir que van por las cuestiones laborales, por los jubilados, ¿viste? Van a sacar las empresas del Estado, que Aerolíneas es un desastre. Hay que escucharlos, por favor, escúchenlos, para que nosotros podamos votar bien el año que viene. Estos tipos vienen por todo para llevárselo a ellos, no para modificar la vida de los argentinos. Así que, nada, estos días son de reflexión. Hoy es un día de reflexión,
de acordarse de Néstor como un gran dirigente político americano, y que llegó llevó al país a un lugar que, no sé, hacía un montón de años que nadie lo ponía en esos niveles, ¿no? Claro. Bueno, diputado, queríamos recordarlo en este día con alguien que lo ha conocido tan de cerca, que ha estado, que ha militado junto, tanta historia junto, y seguramente estarán hoy a las 2 de la tarde en el mausoleo, ¿no? Una cuestión que casi un ritual que se ha hecho desde hace tantos años. Sí, vamos a estar, hay varios actos, no vamos a estar en todo, bueno, veremos en cuál estamos, pero sí, por supuesto, estaremos presentes.